¿Alguna vez has sentido que el mundo que te rodea es demasiado cruel y has deseado escapar a un lugar donde todavía exista la esperanza? ¿Qué harías si alguien te dijera que no eres una persona común, sino la heredera de un reino mágico perdido en el tiempo? ¿Aceptarías esa misión o pensarías que todo es producto de tu imaginación? Esta es la historia de El laberinto del fauno, una de las películas más fascinantes de Guillermo del Toro, una obra que mezcla la fantasía con la dura realidad de la posguerra española para contar una historia sobre la inocencia, el valor y la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando todo parece perdido. ¡Comencemos! La historia inicia en 1944, varios años después de la Guerra Civil Española. Aunque el conflicto principal ha terminado, todavía existen grupos de resistencia que continúan enfrentándose al régimen franquista escondidos entre los bosques. En medio de ese ambiente de miedo y violencia, viajan Carmen y su hija Ofelia. Carmen está embarazada y se dirige a un antiguo molino convertido en un cuartel militar, donde la espera su nuevo esposo, el capitán Vidal. Durante el viaje ocurre un pequeño detalle que parece insignificante. Ofelia encuentra un extraño insecto con apariencia de mantis. Ella recuerda una historia que leyó en sus libros de cuentos donde las hadas podían adoptar distintas formas para pasar desapercibidas entre los humanos. Desde el principio queda claro que Vidal es un hombre frío, obsesionado con el orden y completamente dedicado a cumplir su misión de eliminar a los rebeldes que aún permanecen escondidos en la montaña. Su prioridad absoluta es el hijo que Carmen lleva en el vientre, pues desea tener un heredero que continúe con su apellido. En cambio, muestra poco interés por Ofelia, a quien considera simplemente la hija de otro hombre. Cuando llegan al cuartel, Ofelia observa un antiguo laberinto de piedra muy cerca del edificio. Desde ese momento siente una curiosidad inexplicable por ese lugar. Mientras tanto, conoce a Mercedes, el ama de llaves del capitán Vidal. Mercedes trata a Ofelia con cariño desde el primer instante. Sin embargo, lo que Vidal desconoce es que Mercedes mantiene contacto secreto con los guerrilleros escondidos en el bosque porque su hermano Pedro forma parte de la resistencia. La situación en el cuartel es cada vez más tensa. Vidal organiza patrullas constantemente para encontrar a los rebeldes y exige absoluta obediencia a todos los soldados. Una noche, un extraño insecto aparece nuevamente en la habitación de Ofelia. Poco a poco comienza a transformarse hasta adoptar la forma de una pequeña hada. La criatura guía a la niña hacia el laberinto. En el centro del lugar, la espera una criatura mitad hombre y mitad cabra conocida como el fauno. El fauno le revela un secreto extraordinario. Le dice que ella no es una niña común. En realidad, es la princesa Moana, heredera del reino subterráneo, quien hace muchos años abandonó su mundo para conocer el reino de los humanos. Durante ese viaje perdió la memoria y finalmente murió como cualquier persona. Sin embargo, su espíritu ha regresado dentro de Ofelia. Para demostrar que realmente es la princesa, deberá superar 3 pruebas antes de la próxima luna llena. El fauno le entrega un antiguo libro mágico. Sus páginas permanecen completamente en blanco hasta que Ofelia lo abre en soledad. Entonces aparecen escritas las instrucciones para la primera misión. La prueba consiste en recuperar una llave que se encuentra dentro del enorme sapo que vive escondido bajo las raíces de una gigantesca higuera. Al día siguiente, Ofelia se dirige al bosque siguiendo las indicaciones del libro. Para entrar al árbol debe arrastrarse por un túnel lleno de barro e insectos. Poco a poco llega hasta una enorme cavidad donde descubre al gigantesco sapo. El árbol está muriendo porque el sapo ha vivido demasiado tiempo alimentándose de sus raíces. Ofelia utiliza varias piedras mágicas que el fauno le entregó para obligar al sapo a expulsar todo lo que ha devorado. Finalmente consigue que la criatura arroje una gran llave dorada. La niña sale completamente cubierta de lodo, pero ha cumplido con éxito la primera prueba. Mientras tanto, la situación con Carmen empeora debido al embarazo. Apenas puede caminar y constantemente sufre dolores fuertes. Al verla sufrir, el fauno entrega a Ofelia una raíz de mandrágora.
Le explica que debe colocarla debajo de la cama de su madre dentro de un recipiente con leche fresca y alimentar diariamente la raíz con unas gotas de líquido vital. Según el fauno, mientras la raíz permanezca viva, también mejorará la salud de Carmen. Ofelia sigue las instrucciones cuidadosamente y poco a poco parece que la condición de su madre realmente comienza a mejorar. Al mismo tiempo, Vidal continúa sus persecuciones contra los guerrilleros. En una patrulla, algunos soldados detienen a 2 campesinos que transportan varias bolsas por el bosque. Vidal sospecha inmediatamente que colaboran con la resistencia. Sin investigar demasiado, decide revisarlas. Dentro únicamente encuentran conejos que los hombres habían cazado para alimentar a sus familias. Aún así, Vidal actúa con absoluta frialdad y demuestra hasta dónde es capaz de llegar para imponer su autoridad. La escena deja claro el enorme contraste entre el mundo fantástico que descubre Ofelia y la cruel realidad que domina en el exterior. Poco después, el libro mágico revela la segunda prueba. El fauno entrega a Ofelia un pedazo de tiza encantada y le explica que podrá dibujar puertas sobre cualquier pared. También le entrega la llave que obtuvo del sapo y le advierte algo muy importante. Durante la prueba encontrará un enorme banquete lleno de comida. Podrá mirar todo lo que quiera, pero bajo ninguna circunstancia deberá comer absolutamente nada. Siguiendo las instrucciones, Ofelia dibuja una puerta sobre la pared de su habitación. Al cruzarla, aparece dentro de un inmenso salón. En el centro hay una larguísima mesa cubierta con todo tipo de alimentos, frutas, pasteles, carnes, vino. Todo parece recién preparado. Al fondo del salón permanece inmóvil una criatura aterradora conocida como el hombre pálido. La criatura está completamente quieta frente al banquete. Sobre la mesa descansan 2 globos oculares que parecen pertenecerle. Ofelia recuerda la advertencia del fauno y decide ignorar toda la comida. Utilizando la llave abre un pequeño compartimiento oculto detrás del monstruo. En su interior encuentra una antigua daga ceremonial, el objeto que necesitaba recuperar para completar la segunda prueba. Hasta ese momento todo ha salido perfectamente. Sin embargo, justo antes de regresar, observa nuevamente el enorme banquete. Después de caminar durante varios minutos, siente hambre. Piensa que comer únicamente 2 uvas no causará ningún problema. Toma las frutas y las come rápidamente. En ese mismo instante ocurre algo aterrador. El hombre pálido despierta. Lentamente toma los globos oculares y los coloca dentro de las cavidades que tiene en las palmas de sus manos. Ahora puede ver. La criatura comienza a perseguir a Ofelia por todo el salón. Las hadas intentan distraer al monstruo para darle tiempo de escapar. 2 de ellas son atrapadas durante la persecución. Ofelia corre desesperadamente hacia la puerta. Utilizando nuevamente la tiza, dibuja una salida segundos antes de que el hombre pálido consiga alcanzarla. Cuando regresa al laberinto, el fauno ya conoce lo ocurrido. Está profundamente decepcionado. Le recuerda que únicamente tenía que obedecer una sola regla. Al desobedecer, puso en riesgo toda la misión y provocó la desaparición de las hadas que la acompañaban. Convencido de que Ofelia todavía no está preparada para convertirse en princesa, el fauno le anuncia que ya no realizará la tercera prueba, y con esas palabras desaparece entre la oscuridad, dejando a Ofelia completamente sola, mientras al mismo tiempo la situación en el mundo real comienza a volverse mucho más peligrosa. El capitán Vidal intensifica la búsqueda de los rebeldes. Está convencido de que alguien dentro del molino está filtrando información sobre sus movimientos, aunque todavía no sabe quién. En una de las operaciones militares, los soldados capturan a un integrante de la resistencia gravemente herido. El doctor Ferreiro es obligado a atenderlo para mantenerlo con vida y así poder interrogarlo más tarde. Cuando el médico comprende que el prisionero solo seguirá sufriendo, toma una decisión que cambiará su destino. En lugar de prolongar ese sufrimiento, decide ayudarlo a descansar de manera definitiva. Poco después, Vidal descubre lo ocurrido y elimina al doctor delante de sus propios hombres. Carmen continúa recuperándose gracias a la raíz de mandrágora que permanece escondida debajo de su cama. Un día, Carmen descubre a su hija realizando aquel extraño ritual.
Al encontrar la raíz dentro del recipiente, piensa que todo forma parte de una fantasía infantil. Sin escuchar explicaciones de Ofelia, toma la raíz y la arroja al fuego. En cuanto la mandrágora comienza a quemarse, la criatura que vivía en su interior emite un fuerte sonido antes de desaparecer entre las llamas. Casi de inmediato, el estado de salud de Carmen empeora de forma repentina. Esa misma noche entra en labor de parto. Los médicos hacen todo lo posible por salvarla, pero las complicaciones son demasiado graves. Finalmente, Carmen fallece poco después de dar a luz a un niño sano. Para Ofelia, el golpe es devastador. Ha perdido a la única persona que realmente la protegía dentro del molino. Ahora queda completamente sola bajo el cuidado del capitán Vidal. Mientras tanto, la resistencia comienza a organizar un gran ataque contra las fuerzas de Vidal. Pedro, el hermano de Mercedes, prepara una ofensiva para aprovechar que los soldados se encuentran divididos. Pero antes de que el plan pueda ejecutarse, Vidal descubre finalmente la verdad. Encuentra pruebas de que Mercedes ha estado colaborando con los rebeldes durante todo ese tiempo. La hace detener inmediatamente. Ofelia también queda retenida mientras observa con impotencia lo que sucede. Vidal interroga a Mercedes convencido de que confesará todo, pero Mercedes logra aprovechar un momento de distracción y consigue herir gravemente al capitán antes de escapar hacia el bosque. Aunque Vidal resulta lesionado, sobrevive. Lleno de ira, organiza una persecución para capturar tanto a Mercedes como a los guerrilleros. En medio de todo ese caos, el fauno aparece nuevamente frente a Ofelia. A pesar de que antes le había dicho que ya no podría completar las pruebas, decide darle una última oportunidad. Le explica que todavía existe una forma de regresar al reino subterráneo. Para lograrlo, deberá llevar a su hermano recién nacido hasta el centro del laberinto. Sin pensarlo dos veces, Ofelia entra en la habitación donde duerme el bebé. Lo toma entre sus brazos y escapa del molino aprovechando la confusión provocada por el ataque de los rebeldes. Cuando Vidal descubre que el niño ha desaparecido, sale inmediatamente tras ella. La persecución termina en el antiguo laberinto. Ofelia llega hasta el centro donde el fauno ya la está esperando. Entonces ocurre el momento más importante de toda la película. El fauno le explica que para abrir definitivamente el portal hacia el reino subterráneo necesita unas gotas del líquido vital del bebé. Sin embargo, Ofelia retrocede. Después de todo lo que ha vivido, no está dispuesta a permitir que su hermano resulte lastimado. El fauno insiste, le recuerda que el destino del reino entero depende de esa decisión. Justo en ese momento aparece Vidal. Como él permanece únicamente en el mundo real, no puede ver al fauno. Vidal le exige que entregue al niño. Ofelia se niega. Entonces le arrebata al bebé por la fuerza y segundos después hiere gravemente a Ofelia. Con el niño en los brazos, abandona el laberinto creyendo que finalmente ha recuperado a su heredero, pero al salir encuentra una sorpresa. Toda la resistencia lo está esperando. Pedro, Mercedes y los demás guerrilleros han logrado derrotar a la mayoría de los soldados. Entrega al bebé y pide un último favor, que cuando el niño crezca le cuente quién fue su padre y cómo murió. Mercedes lo mira fijamente, entonces responde con una frase que resume toda la historia. Le dice que el niño ni siquiera sabrá su nombre. Mientras tanto, en el laberinto, la sangre de Ofelia cae lentamente sobre la piedra donde esperaba el fauno. Y entonces sucede algo extraordinario. Ofelia abre los ojos en un lugar completamente diferente. Ahora se encuentra dentro del reino subterráneo. Frente a ella aparece un rey y una reina sentados en un enorme trono. La verdadera prueba consistía en comprobar si era capaz de sacrificar su propio bienestar para proteger la vida de un inocente. Fue precisamente esa decisión la que abrió las puertas del reino. Mientras en el mundo fantástico es recibida como la princesa Moana, en el mundo real, Mercedes llega hasta donde se encuentra la niña. La sostiene entre sus brazos mientras una pequeña sonrisa aparece en el rostro de Ofelia. Finalmente, la cámara muestra una flor creciendo sobre la vieja higuera donde comenzó la primera prueba. La flor simboliza que la esperanza sigue existiendo incluso después del sufrimiento. Y aquí aparece el verdadero significado de la película,
Guillermo del Toro nunca confirma si el reino mágico existe físicamente o si todo ocurre dentro de la imaginación de Ofelia. Lo importante no es responder esa pregunta, lo importante es entender lo que representa. El mundo fantástico simboliza la esperanza, la imaginación y la capacidad de conservar la humanidad incluso en los momentos más oscuros. En cambio, el mundo de Vidal representa el autoritarismo, la obediencia ciega y la violencia ejercida sin compasión. Cada una de las tres pruebas también tiene un significado. La primera enseña que el valor consiste en enfrentar aquello que produce miedo. La segunda demuestra que la obediencia impulsiva puede tener consecuencias importantes. Y la tercera revela la mayor lección de todas. Una persona verdaderamente noble nunca obtiene el poder dañando a los demás. Lo consigue siendo capaz de sacrificarse para proteger a quien no puede defenderse. Ese es precisamente el mensaje central de la película. Mientras Vidal está dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar su apellido y su legado, Ofelia renuncia al reino con tal de salvar a su hermano. Uno vive únicamente para sí mismo, la otra decide actuar pensando en alguien más. Por eso Vidal termina siendo recordado como un hombre que desaparece junto a su ambición, y Ofelia permanece como la verdadera princesa, no por el líquido que corre por sus venas, sino por las decisiones que tomó cuando nadie podía obligarla a hacer lo correcto. Esa es la razón por la que El laberinto del fauno sigue siendo una de las obras más importantes de Guillermo del Toro. No solo combina fantasía e historia de una forma magistral, también nos recuerda que incluso en los tiempos oscuros, la verdadera grandeza nace de la compasión, el sacrificio y la capacidad de elegir el bien cuando hacerlo parece imposible. Y así termina El laberinto del fauno. Si te gustó este video, por favor déjame tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué otra película te gustaría ver aquí. Yo sin más me despido, nos vemos en el próximo video. Bye bye.